Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, un espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. En nuestro diálogo de hoy recibimos al Dr. Gustavo Peña Torbay, nuevo vicerrector académico designado por el Consejo Fundacional para el periodo 2015-2019. Peña es egresado en Psicología en la UCAP y ocupó diversos cargos mientras se desempeñaba como profesor de Estadística en la Escuela de Psicología de nuestra Casa de Estudios. Además, fue director de la Escuela de Psicología, del Doctorado en Psicología y recientemente director del Centro de Investigación y Evaluación Institucional. Bienvenido, profesor. Gracias. El vicerrectorado académico es un cargo con fuertes compromisos, sí, y más en este periodo cuando estamos en un proceso de transición. Efectivamente. Cuéntanos a qué se debe este cambio que estamos viviendo en la universidad. Bien, el punto fundamental es que la sociedad y dentro de ella la educación misma es un ente dinámico, no es un ente estático. El cambio siempre se hace en procura de nuevas estrategias o de mejores estrategias que permitan cerrar en la medida de lo posible las brechas tradicionales que suponen el proceso de enseñanza-aprendizaje. A raíz de la unificación europea, Europa como un todo insistió en cambiar el modo de la didáctica o el modo de la enseñanza y centrarlo en un concepto que, si bien no era novedoso para el momento, sí estaba poco usado explícitamente, que es el concepto de las competencias. Un concepto que hace énfasis fundamentalmente en el estudiante como el ente que aprende. Hay que decir que esto tampoco es novedoso, lo que es novedoso es enfatizar aún más la participación activa del estudiante. Y más que la participación activa, participación interactiva del estudiante y el profesor, pasando el profesor a ser en realidad quien organiza los elementos para el aprendizaje y como debe ser efectivamente el estudiante el que aprende. Es decir, el profesor deja de hacer un acto eminentemente de demostración para hacer un acto de motivación para el estudiante. Ese cambio trae muchas modificaciones, tanto en el planteamiento de las estrategias docentes como en los procesos de evaluación. Ahora, el perfil del UCABista, entonces hay un cambio en este perfil, ¿se mantiene ese perfil UCABista que hemos tenido o con esto definitivamente vamos a tener un egresado quizás un poco distinto? No exactamente, es decir, el perfil se mantiene igual. Okay. Es decir, el perfil obedece a razones mucho más de fondo que el tema de la docencia. La docencia en la universidad hay que entender que es un elemento fundamental, pero no es el único elemento. La universidad está inspirada en valores cristianos, somos una universidad de inspiración católica, está inspirada pues en valores cristianos y en valores humanistas que trascienden al hecho docente como tal, son mucho más, un paraguas mucho más amplio. Por supuesto que sí hay unos cambios en el perfil, pero son cambios más bien operativos, claro, no son cambios de fondo. Claro. Se hacen más saliente, por ejemplo, el trabajo en grupo, se hace mucho más saliente la colaboración, que existió siempre en el proceso educativo, pero que ahora adquiere un papel mucho más relevante, mucho más importante. Entonces, el perfil de fondo no cambia, pero ciertas formas y ciertos elementos y ciertos comportamientos del estudiante sí deberían cambiar. Profesor, ¿qué opina usted? ¿Cuál es el papel de la universidad en una situación de país en la que nos encontramos? ¿Cuál es el rol de la universidad? Bueno, básicamente el rol de la universidad es el mismo que ha tenido siempre. O sea, una cosa que hay que tener en cuenta es que la universidad es una institución sempiterna, por llamarla de alguna manera, viene de la Edad Media, y en el tiempo ha ido ajustando su papel en la sociedad progresivamente. Y las circunstancias del país, cuales éstas sean, no hace que el rol de la universidad sea distinto, sino que nuevamente lo que hace es enfatizar algunos de esos elementos del rol, porque el rol es muy diverso y muy complejo y muy elaborado. Por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo muy importante de trabajo para la sociedad que hacemos en el Parque Social, donde hacemos atención médica, atención psicológica, atención en elementos del derecho. Ese papel ahora cobra un vigor mucho más fuerte, porque al estar algunos de esos procesos disminuidos en la sociedad en general, por supuesto, las personas acuden mucho más al centro, demandan mucho más servicios por parte del centro. Entonces, hay una manera o un ejemplo de cómo se enfatizan. Nuestro Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales tiene un trabajo desde hace tiempo sobre la pobreza, un trabajo que es una referencia internacional del tema de la pobreza en Venezuela. Al disminuirse los mecanismos oficiales de acceso a ese mismo tipo de investigación, entonces el papel del instituto se resalta otra vez.
Entonces, seguimos haciendo lo de siempre, seguimos convocando a la sociedad al crecimiento, seguimos convocando a la universidad a la sociedad al desarrollo, pero ahora somos más salientes, porque nuevamente también nuestras instituciones hermanas, las universidades nacionales, se han visto muy golpeadas en los últimos años y su saliencia ha disminuido. Entonces la nuestra se ha resaltado. Claro, totalmente. Ahora, sabemos que fue director y a la vez profesor. Sí. ¿Le gusta ser profesor? Sí, no, esencialmente estoy aquí por eso. O sea, yo me formé no con los jesuitas, siempre llevo esa marca de distinción. Yo me formé con los hermanos de La Salle. Y en los hermanos de La Salle, o para esta congregación, un carisma fundamental es la docencia. Y en la época en que yo estudié, se marcaba mucho la necesidad de ser docente y se promovía mucho la vocación docente. De manera que muchos de los que egresamos del colegio teníamos esa marca. Una vez que ingresé a la universidad, de hecho en el mismo colegio desempeñé funciones paralelas a la docencia, obviamente clásicamente en la catequesis y en otros cursillos y cosas por el estilo, pero una vez en la universidad asumí el rol de preparador, que es la primera figura que uno tiene para aproximarse a la docencia, y ya una vez que me gradué estaba absolutamente seguro de que mi dedicación iba a ser a la investigación por una parte y a la docencia por la otra. Entonces siempre he dicho que estoy aquí por la docencia y para la docencia. ¿Qué valores transmite el profesor Peña en un salón de clases? En realidad eso es difícil de disecar, porque uno actúa de una manera muy compleja, pero se pueden destacar algunos elementos, o sea, así como ejercicio pedagógico, básicamente. Probablemente quizás el más saliente sea el amor al conocimiento. Una de las funciones fundamentales del docente es transmitir que él realmente ama el conocimiento, de manera tal de que el estudiante sienta que ese es un elemento fundamental. Lo segundo que se procura también explícitamente hacer es todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, que va desde la puntualidad. A veces dicen que la hora se puede poner por mi entrada al salón, porque trato de ser lo más puntual posible. Cumplimiento que también tiene que ver con el tiempo que se dedica a la clase. La clase no debe ser ni más corta ni más larga de lo que está programada. Cumplimiento que tiene que ver con que la clase debe dedicarse a transmitir lo que corresponde a la clase y no elementos accesorios, a menos que, por supuesto, estemos hablando de circunstancias excepcionales en las cuales el profesor puede y debe, en algunas ocasiones, salirse de la línea original de la asignatura para dedicar tiempo a otros factores. Pero de lo contrario, es cumplimiento hacer eso. Cumplimiento es también hacer los exámenes cuando corresponde y entregar las notas cuando corresponde y hacer el comentario o la relevancia al estudiante de las fallas que ha cometido en el examen y de cómo podría superarlas. Lo tercero que creo que transmitimos es equidad. Es decir, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, lo que es bueno para uno es bueno para todos, y no hay tratamientos especiales o particulares con este o aquel, independientemente de quién sea. Nuevamente, con las salvadas excepciones que pueden ocurrir debidas a factores que son absolutamente imponderables, pero que son excepcionales también. Yo creo que esos son, disecando, como los tres más importantes. Bueno, pero tres bastante importantes y maravillosos, yo creo que se llevan los alumnos de esas aulas. Sí. Y hablando de eso, de las aulas y por supuesto de nuestra universidad, después de una trayectoria tan impecable, ¿qué es lo que más valora de la UCAP? Hay un detalle particular en mi biografía, si se puede llamar así. Yo hice primero otra carrera anteriormente a esta carrera. Yo estudié primeramente medicina. Y en medicina estábamos acostumbrados a un trato muy particular o un trato específico entre los profesores y los estudiantes, que básicamente se refiere a más o menos 1 metro de distancia, que es lo que separa aproximadamente la comunicación o el enfrentamiento cara a cara entre un profesor y un estudiante, siendo que además el profesor era el doctor y el estudiante era el bachiller. Cuando llegué por primera vez a la universidad, me encontré con una universidad completamente diferente, donde los profesores eran mucho más cercanos físicamente y eran mucho más cercanos también personalmente. El trato era mucho más cotidiano, mucho más fraterno, y entendí que esta era una universidad mucho más abierta, menos rígida en una serie de términos. Eso creo que es lo que siempre me ha llamado más la atención de la universidad. Al ser una representación de liderazgo para los estudiantes, ¿cómo le gustaría influir en ellos? Yo creo que la manera en que uno influye es en el recuerdo.
Siempre que estamos en el recuerdo de las personas, seguimos actuando. Cuando desaparecemos del recuerdo, ya el efecto no es tan notorio. Lo que es grato es cuando a veces vienen los egresados y le agradecen a uno lo que aprendieron aquí, o le escriben a uno: acaba de presentar el examen de ingreso al posgrado y salí muy bien gracias a usted, o gracias a la formación que usted nos dio. Creo que eso es la manera en que queremos influir, dejando un elemento valioso para ellos, para su vida y para su desarrollo. Muchísimas gracias, profesor. Fue un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Nos vemos entonces en una próxima edición. Para más detalles, visita nuestros portales web y redes sociales. Yo soy Yasmín Centeno y esto fue Diálogos desde la Colmena.